Hola, soy Fiorella y esto es Volviendo al Ayer. Hoy volveremos al ayer con uno de los poetas más grandes de la literatura hispanoamericana. ¿De quién hablamos? Sí, de César Vallejo, el cual con sus poemas ha marcado un antes y un después en el pensamiento social y literario. En El Tuxteno y Poemas Humanos, Vallejo denuncia de manera contundente la explotación laboral y la desigualdad social, mostrando una forma cruda las realidades del pensamiento humano y las estructuras del poder que perpetúan la opresión. Pero más allá de la crítica, Vallejo también ofrece una reflexión sobre la esperanza, la resistencia y la solidaridad, lo que se convierte en una de las voces más universales de la poesía moderna. Esto es Entre el dolor y la resistencia, el grito social del Tuxteno y Poemas Humanos. La explotación y la deshumanización en el Tungsteno. Publicada en 1931, El Tungsteno es una de las obras más emblemáticas de César Vallejo, destacada tanto por su profundidad literaria como por su incisiva crítica a las desigualdades sociales del Perú de la época. Ambientada en un pueblo andino bajo la influencia de una compañía extranjera dedicada a la extracción de tungsteno, la novela expone con crudeza las condiciones infrahumanas que enfrentan los trabajadores indígenas y campesinos. Estos personajes son reducidos a meros engranajes de un sistema de producción que los despoja de su dignidad, sometiéndolos a una explotación despiadada al servicio de intereses foráneos. Vallejo trasciende la descripción de una simple lucha de clases al mostrar cómo el sistema capitalista, sostenido por la complicidad de las autoridades locales, institucionaliza la injusticia y perpetúa la opresión. En este contexto emergen voces de resistencia como la de Leónidas Benítez, un campesino indígena que representa la lucha por la dignidad y los derechos de los marginados. Más que una denuncia social, el tungsteno se erige como un llamado urgente a la reflexión colectiva y a la transformación de las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad. La condición humana en Poemas Humanos. 10 años después de su muerte. En 1939 se publica Poemas Humanos, una obra profundamente filosófica que aborda los aspectos más asombrosos y complejos de la condición humana. En este conjunto de composiciones, Vallejo deja atrás las formas tradicionales de la poesía para crear un lenguaje experimental y vanguardista que logra capturar la angustia, el sufrimiento y las contradicciones hirientes a las existencias humanas. A través de estos poemas, Vallejo no solamente refleja su dolor personal, sino también el sufrimiento colectivo de los más vulnerables de la sociedad. A diferencia del Tuxteno, donde la denuncia social es más explícita en Poemas Humanos, Vallejo va más allá de las estructuras de poder para abordar el sufrimiento humano de una manera más universal. Aquí el dolor, la muerte, el amor y la angustia social se muestra como elementos comunes a toda la humanidad, no solo los trabajadores oprimidos de su tiempo. Vallejo se convierte en una voz humanista capaz de trascender el sufrimiento individual y colectar los dolores colectivos de la humanidad. Poemas Humanos es una obra que guarda un espacio muy especial para los motivos sociales y varios poemas se muestran sinceros y benevolentes al referir las labores y los oficios más modestos de la clase trabajadora. Los mineros salieron de la mina, remontando sus ruinas venideras, fajaron su salud con estampidos y, elaborando su función mental, cerraron con sus voces el socavón, en forma de síntoma profundo. Los mineros salieron de la mina.
Un grito de denuncia y esperanza. Tanto en el Tuxteno como en Poemas Humanos, Vallejo no solo denuncia las desigualdades y la opresión, sino también ofrece una mirada de esperanza, y aunque ésta sea tenue, si bien en el Tuxteno muestra las profundas desigualdades de un sistema que ha sometido a millones, también deja entrever la posibilidad de la resistencia y la organización como formas de lucha. Por otro lado, Poemas Humanos invita a reflexionar sobre la fortaleza del ser humano frente a las adversidades, mostrando que, a pesar de las enormes dificultades, la solidaridad y la empatía pueden ser las fuerzas que impulsen el cambio social. En ambas obras, Vallejo no ofrece soluciones fáciles, pero sí plantea preguntas que invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la injusticia, la deshumanización y la posibilidad de transformación. A través de un estilo único que mezcla lo personal con lo universal, Vallejo nos deja un legado literario que sigue siendo relevante hoy en día, invitándonos a cuestionar las estructuras de poder y a luchar por una sociedad más justa. El legado de César Vallejo, particularmente a través de obras como El Tungsteno y Poemas Humanos, trasciende las fronteras del tiempo y el espacio. Su crítica a la explotación laboral, la desigualdad y la deshumanización se mantiene vigente en un mundo que aún lucha contra las mismas estructuras de opresión. Sin embargo, Vallejo también ofrece una visión de resistencia y esperanza, invitándonos a reflexionar sobre el poder de la solidaridad y la capacidad del ser humano para transformar su realidad. Con su obra, Vallejo no solo es un testigo de su tiempo, sino un pensador que sigue desafiando nuestra conciencia colectiva y personal sobre el sufrimiento y la posibilidad de cambiar el curso de la historia. Vallejo y su legado frente a las injusticias del Perú actual. Al analizar la obra de César Vallejo y su denuncia contra la deshumanización y la explotación en el tungsteno y Poemas Humanos, es imposible no establecer un paralelo con las realidades que aún persisten en el Perú contemporáneo. La profunda desigualdad social y económica que Vallejo criticaba sigue siendo una característica distintiva del país, especialmente en las zonas rurales y en las regiones andinas, donde las comunidades indígenas y campesinas continúan siendo explotadas por las grandes empresas extractivas y enfrentan la indiferencia de las autoridades. En el Perú contemporáneo, la minería sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos económicos, pero su desarrollo continúa afectando a las comunidades más vulnerables. Tanto empresas nacionales como extranjeras, frecuentemente con la convivencia de autoridades locales y gobiernos, operan en contextos que no solo dañan al medio ambiente, sino que también vulneran los derechos laborales y sociales de los trabajadores. En regiones como Madre de Dios, Puno y Cajamarca, gran parte de las actividades mineras se lleva a cabo de manera informal, dejando a miles de trabajadores, en su mayoría indígenas, expuestos a condiciones de explotación. Estos trabajadores carecen de acceso adecuado a servicios básicos como salud, educación y garantías laborales mínimas, perpetuando un círculo de precariedad e injusticia. Las dinámicas de poder que Vallejo describe en el Tuxteno, donde los dueños de la empresa y los poderosos de la sociedad local se benefician a costa de la vida de los trabajadores, siguen siendo una realidad palpable en el Perú de hoy. Además, al igual que en la obra de Vallejo, el sistema judicial y las autoridades en muchas ocasiones parece ser cómplices de esta opresión, al no tomar medidas efectivas para garantizar los derechos de los más desfavorecidos. Por otro lado, la lucha que Vallejo escribe en Poemas Humanos es un grito de resistencia frente a la injusticia y la opresión. También tiene ecos en el Perú actual. Si bien las formas de protesta han cambiado, el espíritu de lucha por un cambio social y la defensa de los derechos humanos siguen presentes en los movimientos sociales, comunidades indígenas y trabajadores que se organizan para exigir justicia. Las movilizaciones de la población afectada por la minería ilegal, los conflictos por el acceso a recursos naturales y las demandas por un tratado más equitativo siguen marcando la agenda del país, recordando la vigencia de las reflexiones de Vallejo sobre la desigualdad y la resistencia.
un llamado a la reflexión y a la acción. Al leer la obra de Vallejo, más de 8 décadas después de su publicación, nos encontramos con un legado que sigue siendo sorprendentemente relevante para los desafíos que enfrenta el Perú actual. Su crítica en el sistema capitalista que perpetúa la explotación de las clases más bajas y su llamado a la solidaridad, a la resistencia, resuena en los reclamos de aquellos que luchan por las condiciones de vidas dignas por un país más justo. Las preguntas que Vallejo nos deja sobre la deshumanización y la lucha contra las estructuras de poder que perpetúan la injusticia sigue siendo las mismas que debemos hacernos hoy, si realmente queremos construir un Perú más equitativo. El legado de Vallejo, tanto en su denuncia como en su mensaje de esperanza y resistencia, sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan transformar la realidad social en el Perú. Así, pues sus obras se convierten en un recordatorio constante que si bien las estructuras de poder pueden ser inmensas y opresivas, la solidaridad y la lucha colectiva pueden eventualmente cambiar esta cruda realidad. Seamos el cambio.